Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, llamándole Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moría, y ofrécelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar, Abraham, desde el cielo. Juro por el mismo oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu único hijo, te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de la esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su Hijo, sino que se lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que salva. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, mas aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escuchando. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan, subió únicamente con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podía blanquearlos. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó, no cuenten a nadie lo que ustedes han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Esto les quedó grabado. Discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Estas
lecturas que hemos leído hoy corresponden al domingo 1 de Cuaresma. No las hemos escogido, corresponden al domingo, 2 de Cuaresma, que es hoy. Y estas lecturas parece que son muy apropiadas para hablar hoy de Carlos Bancayán Maco. Es, además, este año el año de San José. El Papa lo ha querido así. San José es el modelo de los padres. Vamos a ver ahora, con estas lecturas, lo adecuada que son para poder entender un poco en este momento estas circunstancias de la partida de Carlos. A quienes me dirijo ahora, no tengo que explicarles quién es Carlos, ¿no? La mayoría que están aquí conectados, todos son familiares, amigos, gente que lo conoce. Y además en los últimos días, después de su partida, han aparecido cantidad de WhatsApps y de comentarios y tantos que se puede hacer incluso hasta una semblanza de la vida de Carlos. Pero ahora estamos en la homilía, en la Santa Misa, y vamos a ver un aspecto solamente, que es muy importante: la intervención de Dios en la vida de Carlos y de su familia. Carlos tenía 54 años y una familia cristiana, unida, que reza, una familia que podríamos llamar en estos tiempos que estamos viviendo ahora ejemplar, por cómo era su conducta, cómo es su conducta, cómo se relacionan entre ellos, cómo rezan. Y Carlos estaba allí en esa familia como el jefe, el cabeza de familia. Vamos a ir al último día suyo, esa tarde del miércoles 24 de febrero. Ese día tenemos unas fotos que enviaron por WhatsApp, donde Carlos recibía el agua bendita y después esa agua bendita también fue distribuida entre los enfermos que se encontraban allí. No era solo para Carlos, sino para todos los que estaban allí. A las 7:30 del día 24 hicimos una oración por Zoom, donde se conectó mucha gente para rezar por él y por muchos enfermos y también por los fallecidos. A las 8:50 llaman del hospital para decir que está mal. Y yo veo la presencia del Espíritu Santo en todo esto, ¿no? Allí la voz de su esposa con el doctor. La esposa le decía pues que si podía poner unas imágenes cerca de él, y la medallita la tenía puesta, y luego los rosarios, y él le pidió que le acercara los rosarios, y el médico puso en su mano izquierda un rosario rojo y en su mano derecha un rosario blanco, porque Carlos rezaba el rosario, rezaba todos los días el rosario pidiendo por su familia, y él en esos momentos pues tenía ya el rosario en sus manos. Y luego una estampa de don Álvaro del Portillo. Don Álvaro del Portillo fue el sucesor de San José María Escrivá de Balaguer. Yo tuve la suerte de estar en su beatificación en Roma y está en proceso de canonización ahora. Un santo impresionante. Y don Álvaro del Portillo era ingeniero civil como Carlos. Y el año que murió, yo me he fijado en el calendario del año 1994, es exactamente igual al calendario del 2021, de ahora. Porque en 1994 también fue miércoles de ceniza, el día 17 de febrero, como ahora. Y en todo este proceso, este tiempo de Cuaresma y Semana Santa, ha fallecido Carlos ahora el 24, don Álvaro del Portillo falleció el 23 de marzo, también dentro de este tiempo de oración, de penitencia, y es un santo impresionante. Y allí, en ese momento, su esposa rezó la estampa de don Álvaro, pidiéndole a don Álvaro por su esposo Carlos. Pero, y terminada la oración de la estampa, le dijo a Carlos las últimas palabras que Carlos que podía escuchar, porque le acercaron el teléfono en esos momentos. Y primero hizo una oración al Señor pidiéndole
que lo libre de sus pecados, que le perdone sus pecados. Y acto seguido le pedí a la Virgen y le dijo a Carlos, Carlos, coge la mano de la Virgen. Ella está a tu lado, que sienta su mano. Los ángeles están contigo. Toda tu familia está contigo, te queremos mucho. Fueron las últimas palabras en ese momento de su esposa Carlos. 90 minutos después, Carlos se va al cielo. Y la muerte, como todos sabemos, repercutió pues, en mucha gente y sigue repercutiendo. Y hemos visto pues, muchas cosas de Dios. Y estamos ahora en la Santa Misa pidiendo por su alma, pidiéndole a Dios para que realmente Carlos esté en su gloria y desde el cielo también intercede y nos ayude a nosotros. Siguiendo un poquito para atrás, hemos rezado el rosario, yo he rezado con toda la familia, los domingos rezábamos al mediodía, desde mayo, y seguimos rezando. Pero febrero fue distinto, hemos rezado en el mes de febrero. El primer domingo, el 7 de febrero, fue el rosario por la tarde y estaban en una reunión familiar felices y contentos. Fue como la despedida también de Carlos en ese momento de felicidad y de alegría con los que estaban allí junto a él. Al domingo siguiente, que rezamos el rosario al mediodía, Carlos estaba en un extremo, ya se sentía mal. Nos preocupó. Al día siguiente se toma la prueba y estaba positivo, y ahí viene pues todo el ajetreo, todo ese sufrimiento que produce pues, el estado de un enfermo que vemos que va empeorando. Tenía ahí los médicos, llegó el oxígeno, y luego el domingo siguiente, el domingo 17, cuando rezamos el rosario, ya estaba en el hospital y rezamos mucho por él, y empieza la Cuaresma. Empieza la Cuaresma y el domingo 21 estaba en el hospital, el 17 había empezado la Cuaresma, y luego hoy, pues el domingo 28, en esta Santa Misa pidiendo por su alma. Y hemos vivido unos días de desconcierto, de dolor, nos hemos sentido como atrapados y con mucha incertidumbre. Pero cuando miramos alrededor, miramos el contexto general, vemos que esto está ocurriendo con mucha gente. Yo como sacerdote veo cada cosa así como dramática y tremenda, de falta de oxígeno, falta de camas UCI, gente que se muere, gente que sufre, gente que se contagia. Es todo así, el panorama universal en esta época, en este tiempo. Pero si miramos a Carlos, vamos un poquito más atrás, todos los días rezaba el rosario por su familia, estaba pendiente de los suyos. Y cuando me llamaban por teléfono, muchas veces me he llamado para pedir algún consejo para la familia, para cómo puedo ayudarlo con un familiar suyo, o qué cosa le diría a fulanito. Esa preocupación como padre, como esposo, como pariente de una familia que él quiere mucho, que es su familia, ¿no? Los que estaban en Chiclayo, ¿no? Como estaba pendiente también de ellos, de sus sobrinos, de sus hermanos, como estuvo pendiente de sus padres cuando estaban vivos, y yo también le acompañé en esos momentos de dolor cuando perdió a su papá y a su mamá. Y ha rezado mucho. Yo he visto un Carlos que iba progresando en su aspecto espiritual, y esto lo puedo decir, no es una cosa de la intimidad, porque ya ustedes también se dan cuenta perfectamente esa mejoría que ha tenido con el tiempo en estos últimos años, ¿no? Y es una mejoría que ha empujado a su familia, que nos ha empujado a todos. Ha habido una mejoría general. Bueno, vayamos a los textos de la misa de hoy, ¿no? Estos que hemos leído ahora y que no han sido escogidos especialmente porque ya vienen para la misa de hoy. ¿Y por qué digo que estos textos son como escogidos? El primero, que es el libro del Génesis, el Señor Abraham, está hablando con Abraham, le termina diciendo a Abraham: te bendiciré, multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. O sea, bendice a Abraham.
para que haya una multiplicación, no se refería de hijos, sino de mucha gente que extienda la palabra de Dios por todas partes. Es el padre de muchas generaciones, ¿no? Como diciendo, a partir de Abraham, pues hay que extender la palabra de Dios, ¿no? Y eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la lectura de San Pablo, que hemos leído, la lectura dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta frase la usaba mucho San José María Escrivá de Balaguer, y nos decía eso, ¿no? Dios está con nosotros, Dios está cerca de nosotros, nadie nos puede hacer nada. Tenemos a Dios cercano, a Dios a nuestro lado. Hay que darse cuenta de que Dios está cerca, ¿no? Y esto nos dice a nosotros ahora, que se ha ido Carlos, Dios está con nosotros. Carlos sabía que Dios estaba con él, que Dios sabe que Dios está con su familia, que Dios está con nosotros. Y el Evangelio de hoy, que toca ese tema de la transfiguración, ¿no? Cuando el Señor coge a Pedro, Santiago, Juan, 3 apóstoles, y se los lleva al monte Tabor, y se transfigura delante de ellos, y es como si les enseñara un pedacito de cielo. Voy a hacer una interpretación en estas circunstancias de la partida de Carlos. Sus hijos, Macarena, Gabriel, José, han ido hacia arriba, han visto algo maravilloso. Se les ha abierto los ojos. Han visto cosas, ellos siendo jovencitos, cosas muy bonitas. Y la prueba está en las palabras que usaron el día del entierro de Carlos, que le salía del fondo. Era como la transfiguración. Hay algo de Dios, y hablaban de Dios, hablaban de estar felices porque está su papá allí arriba en el cielo, ¿no? Y la tristeza, lógicamente, aquí en la tierra, ¿no? Pero hablaban de Dios. ¿Y qué pasa el día de la transfiguración que acabamos de leer en el Evangelio? Se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso nos dice a nosotros. Hay instrumentos de Dios. Vamos viendo que hay instrumentos de Dios, que el Espíritu Santo está moviendo esos instrumentos de Dios. Y escuchan a Dios. Ahí está Jesús. Escúchenlo. Nos está diciendo eso el Señor, ¿no? Y cuando escuchamos a Jesucristo, ¿qué nos dice Jesucristo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el resumen. Ahora se está hablando mucho de la caridad, porque está faltando en el mundo la caridad. El amor a Dios y el amor al prójimo. Jesucristo nos está diciendo eso. Que nos amemos. ¿Qué le gustaría a Carlos? Y a Carlos, ¿qué cosa queremos que hacer? ¿Qué cosa quieres tú que nosotros hagamos? Nos va a decir lo mismo. Quiéranse, compréndanse, ámense, que estén unidos, que no estén peleados. El mundo se pelea por cualquier cosa. Y vemos también en estos momentos de pandemia las peleas de unos con otros por 1000 cosas, por 1000 motivos. Es el momento del perdón, de la reconciliación, de los puentes, de la comprensión, de saber querer a los demás con sus defectos. Todos somos pecadores y tenemos defectos, nos equivocamos, metemos la pata, pero hay que perdonar. Perdonar y además querer a la gente, no solamente tolerar, ¿no? Sino querer, que crezca en nuestro corazón el amor a los demás. Y que sea un amor auténtico, no es una cosa de diplomacia para quedar bien, ¿no? Sino que realmente sea auténtico. Y para que sea auténtico nuestro amor, es el amor a Dios. El amor a Dios. Dios que se mete en nuestra vida, como se metió en la vida de Carlos. Dios que se mete en nuestra familia, como se metió en la familia de Carlos. Que es evidente, nosotros estamos viendo, nos estamos dando cuenta de lo que significa cuando uno se acerca a Dios, cómo Dios transforma, cómo Dios nos hace felices. Y nos hace felices no porque nos cuenta cuentos, sino porque nos hace ver la realidad. Y la realidad que estamos viendo ahora es como un reto, como un desafío que el Señor nos pide para cambiar el mundo. El mundo lo tenemos que cambiar porque no está nada bien. Por eso nos decía San José María
De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes de cada uno de nosotros. La oración de cada uno de nosotros vale muchísimo, pero que recemos de verdad. Y hoy estamos unidos en esta Santa Misa para rezar por Carlos. Carlos va a agradecer mucho nuestra oración. Hace 2 días llamó el médico, ya estaba Carlos fallecido, diciendo, se ha producido aquí algo maravilloso en este sitio donde estuvo Carlos, porque se han comprado 3 crucifijos, no habían crucifijos, un hospital del Estado. Y luego han enviado las fotos de la gente, de los enfermos besando el crucifijo, recibiendo el agua bendita. Y el médico decía, esto se debe a Carlos, a esta persona que pasó por aquí. Yo como sacerdote veo muchas cosas, pero esto es algo un poco fuera de lo normal, vamos a decirlo, ¿no? Es algo extraordinario, algo que nos damos cuenta de que es extraordinario, pero es el poder de la oración, el poder de la oración, de estar rezando el rosario, de estar junto con la Virgen. ¿Qué ejemplo nos da María junto a la cruz? María tenía todo el derecho de protestar, que le estaban haciendo a su hijo, lo estaban latigando, le estaban poniendo la corona de espinas, estaba en la cruz ahí crucificado, y era la mamá. Y no alma laracas, no le echa la culpa a nadie, no se desespera, tiene serenidad, tiene paz. Ah, es que es la Virgen María que fue concebida sin pecado original, ¿cómo se va a calentar ella? Pero es un ser humano. Y nos enseña, y Dios ha querido que ella, que es madre suya, sea madre nuestra también. Y nos la pone como modelo de cómo tenemos nosotros que querer con la cruz, con el dolor, con el sufrimiento, con la escasez económica, ir apretados por la vida, sacando, como se dice, las castañas del fuego. Bueno, así quiere Dios, así bendice Dios a las familias. También con el dolor, también con el sufrimiento, porque la finalidad nuestra es el cielo, no es aquí en la tierra. Aquí no podemos hacer un paraíso. El paraíso está arriba. Por eso tenemos fe, por eso rezamos, por eso la Santa Misa, por eso viene Cristo. ¿A dónde vamos? Vamos al cielo. Cuando dicen, se van a salvar por las vacunas. ¿Qué se van a salvar por las vacunas? Se salvan por la iglesia, se salvan por los sacramentos, se salvan por Jesucristo. La salvación consiste en llegar a donde ha llegado Carlos, al cielo. Y bueno, yo estoy diciendo, ha llegado Carlos con una fe grande por las cosas que he visto. Y ustedes podrán ver lo mismo. Pero de todas maneras rezamos por él. Rezamos por él, porque esta oración es muy valiosa. Y rezamos también por los demás enfermos y los más fieles difuntos. Que María nos enseñe a ser muy rezadores, que no significa dedicar todo el tiempo a estar rezando, ¿no? Tenemos que cumplir con nuestra misión, cada uno tiene la suya, con su papel, como dice ese antiguo auto sacramental de la literatura castellana, ¿no? El estribillo del auto sacramental dice, haz bien tu papel que hay Dios. Vamos a decirle, ¿no? Carlos, prepáranos allí arriba un sitiecito, aunque sea un rinconcito en el cielo para estar allí junto a Dios. Y le podemos decir también, Carlos, hasta el cielo. Y a mucha gente también le podemos decir lo mismo, gente que no vamos a ver ya, ¿no? Hasta el cielo, ¿no? Porque ojalá te puedas salvar, ojalá puedas llegar a ese lugar de felicidad que es el cielo, para vernos allí todos, ese día, la reunión en el cielo, cuando nos reunamos, Dios mediante, si nos salvamos, vamos a tener una alegría muy grande, ¿no? ¿Te acuerdas en la tierra cuando rezábamos con uno? Porque te acuerdas con... Ojalá pues que todos estemos allí en el cielo, ¿no? Como recordaba en el responso por Carlos, él que rezaba las Ave Marías, todos los días con la oración de la Ave María decía, acuérdate ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso le decimos a la Virgen, ¿no? Que se acuerde ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.